Hago propia las palabras, por supuesto, del principio al final, que de Sonia. Hago propia también cada uno de los homenajes. Siempre uno tiene que ser consciente que no está inventando nada, que no está empezando nada nuevo, que los procesos vienen de muy atrás. Y la pucha si ANSAFE puede hablar de esto, ¿no? Si en realidad el movimiento sindical, docente de esta provincia, que hasta revisándolo bien, trasciende el propio nombre de ANSAFE, puede hablar de esto. No estamos empezando nada, somos una parte insignificante de algo gigantesco que tal vez ni siquiera conocemos, decía Frida Kahlo, y creo que es muy correcto. Somos una partecita insignificante, pero muy importante, porque hoy nos toca, en una etapa muy difícil de nuestro país y de nuestra América Latina, enfrentar las políticas de ajuste que obviamente se descargan sobre las áreas que nosotros trabajamos, en educación, en salud, en todo el rostro social del Estado, porque hay un Estado que ha decidido invertir la distribución de la riqueza y concentrarla cada vez en pocas manos. Entonces, en este marco, ¿qué hacemos los maestros? ¿Qué hacemos los maestros? En primer punto, hacemos lo que estamos haciendo desde el primer momento que empezaron a tocar nuestros intereses, luchar. Ahora, luchar es un concepto que no se expresa de una sola manera. Hemos luchado con movilizaciones, hemos luchado con paros. Este año hemos llevado adelante 8 paros y hemos tenido algo que siempre nos costó mucho, hasta un paro propio de la Central de Trabajadores Argentinos, en Soledad. Pero también hemos hecho paro con la CGT, paro de la CETERA, paro de AMSAFE. Hemos llevado adelante movilizaciones, marchas federales, concentraciones, clases públicas. Y sabemos que todavía no está alcanzando, que hay que seguir luchando. Y que la lucha no puede ser entre paro y paro, entre movilización y movilización, porque tenemos una herramienta maravillosa, que es el aula. Cuando están tocando los intereses de nuestros alumnos, cuando los padres de nuestros pibes y nuestras pibas están perdiendo el empleo, cuando la degradación humana es moneda corriente, cuando se destruye el Estado, el aula, compañeros, se convierte en nuestra trinchera. Así que convirtamos el aula, convirtamos este Congreso, convirtamos cada momento de debate, de discusión, de trabajo, de conversación en una trinchera más para la disputa con un modelo que viene contra todas nuestras conquistas. Y los maestros sabemos y las maestras sabemos de dolor, sabemos de sufrimiento. Convivimos trágicamente, diariamente, con el placer y el dolor. Está junto en cada hecho educativo. Y hoy, en medio de tanto dolor, festejamos 90 años. Y lo festejamos como se debe festejar, mirando para atrás y mirando para adelante, porque no vamos a aceptar pasivamente esta situación actual. Los que decimos que leemos a Pablo Freire nos ayuda mucho a entender la realidad y a posicionarnos en estos momentos. Él dice claramente, diría, si hay alguien que referencia de lo que vamos a hablar ahora, es Pablo Freire, hablándonos justamente desde un pensamiento latinoamericano, desde un pensamiento pedagógico latinoamericano. Y dice, las cosas no son así, las cosas están así y las podemos cambiar. Así que hoy vamos a festejar los 90 años, pero nuestra perspectiva está cumplir 100 años en un país, en una provincia, en una escuela que tenga todo lo que necesita, y para eso vamos a trabajar día, mañana, tarde, vespertino y noche, utilizando cada congreso, cada aula, como decíamos, como un ámbito de debate y de construcción para avanzar junto con el conjunto de la sociedad. Hoy tenemos a 2 grandes compañeros. Tenemos con nosotros a 2 grandes compañeros. Cuando uno empieza a hacer un programa de un congreso, cualquier docente de este país y cualquier docente, cualquier sindicato de esta América Latina, seguramente en los primeros nombres están los 2 compañeros que me acompañan en la mesa. Un gigantesco orgullo que se hayan venido hasta esta provincia. Por supuesto, vamos a empezar por Converti Rodríguez, un dirigente internacional
de Costa Rica, secretario general de la Internacional. Coordinador. Tenía que decir una palabrita nomás y la dije mal. Bueno, coordinador de la Internacional de la Educación para América Latina. De ese país que admiramos y siempre nos gusta conocer, que es Costa Rica. Pero también con una experiencia de militancia internacional en la educación que por supuesto hoy va a intentar trasladar en todos nosotros y dejar una anotación de decir, estuvimos escuchándolo a Converti, lo vamos a tener filmado y lo vamos a seguir leyendo porque hay mucho de lo que él ha aportado al debate pedagógico latinoamericano. Y por supuesto también con nosotros un gran compañero, uno de los que lo tenemos en el cuadro de honor de nuestros maestros, esos maestros que han marcado nuestra vida desde hace mucho tiempo. Está con nosotros también Hugo Yasky, maestro de escuela, secretario general de la Central de los Trabajadores Argentinos, ex secretario general de la CETERA y del SUTEBA. Así que para los dos, un fuerte aplauso. Bueno, y gracias por estar con nosotros para aportar este debate. En el orden que gusten, empezamos. Hugo. Hugo tiene barras bravas locales que siempre lo han acompañado, así que es lógico que se expresen. Es lógico que se expresen. Bien, vamos a empezar esta mesa, que para nombrarla bien, era el segundo panel, pero lo hemos adelantado, va a ser el primer panel. Se llama El Movimiento Pedagógico Latinoamericano frente al avance privatizador en educación. Empieza Converti Rodríguez de Costa Rica. Muchas gracias. Okay. Bueno, buenos días compañeras y compañeros. Lo primero que quiero decir en atención al aplauso y el reconocimiento que siempre se le hace a Hugo en todos los eventos en donde él está, es que Hugo es un compañero reconocido no solamente en Argentina. Hugo es igualmente reconocido en todos los países de América Latina y más allá, precisamente porque Hugo es un compañero militante, así con la palabra clarita, con el sentido que lo estoy diciendo, un compañero militante y un compañero ético del movimiento, dentro del movimiento sindical, así es reconocido. Por eso, Hugo es el presidente del Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina, precisamente por ese reconocimiento que tiene para encauzar la lucha de los compañeros y las compañeras de la educación. También quiero decir que tenemos aquí, ustedes conocen, yo espero que todos los que están aquí, todas, sepan que la compañera Sonia Leso es una compañera que es miembro del Comité Ejecutivo Mundial de la Internacional de la Educación. Son dos grandes compañeros y una compañera que tienen un gran protagonismo, no solamente en este país, sino a nivel mundial. Quiero decir que voy a tratar de ser ligero en lo que voy a decir por el tiempo. Quiero decir que lo que voy a hacer es fundamentalmente dar un panorama de lo que está pasando con la educación a nivel de América Latina y también a nivel mundial. La Internacional de la Educación tiene una campaña mundial instalada contra el comercio educativo y frente a la privatización de la educación. En ese marco hay un observatorio de política educativa de la cual hemos tomado estos datos y que precisamente fue a iniciativa y a sugerencia del compañero Hugo Yasky, que fue creado este observatorio de política educativa y que cualquiera de ustedes puedan acceder en la página de la Internacional de la Educación para América Latina.
En ese sentido, compañeras y compañeros, daré algunas informaciones en el siguiente sentido. Una información que todos los que están aquí conocen, pero creo que es importante puntualizar, recordar, no olvidarse de esto, porque esto ha tenido y va a tener aún más un impacto en todos los órdenes de la vida social y política de América Latina. No es solamente educación, sino en todos los órdenes de América Latina. Y hemos dicho en otros momentos que tenemos que recordar una fecha clave que sucedió precisamente aquí en Argentina, específicamente en Mar del Plata, y fue la derrota del ALCA, el entierro del ALCA. Eso tuvo precisamente un impacto en toda América Latina, porque ese hecho político frente al presidente de los Estados Unidos significó el enterrar la posibilidad que tenía los Estados Unidos de controlar América Latina, de controlar el comercio en América Latina en un solo bloque. Eso tuvo un impacto posteriormente, que fue precisamente recuperado a iniciativa de los Estados Unidos, y fue que precisamente se plantearon recuperar esta zona, que hoy día podríamos decir que lo han logrado. Si nosotros recordamos fechas, hay que recordar que después de eso se dio en junio del 2009 el golpe de Estado en Honduras. Ese golpe de Estado fue clave porque fue precisamente el primer golpe de Estado en este siglo a nivel mundial. En junio del 2012 se dio el golpe de Estado en Paraguay, y en agosto del 2016 también el golpe de Estado en Brasil. Ahí hay una clara recuperación con intervención directa de los Estados Unidos y de los sectores conservadores en cada uno de los países de América Latina para recuperar esta región. Hubo también intentos de golpe de Estado en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, y la recuperación de la derecha del poder aquí en Argentina, que cierra también un cuadro y que luego se consolida con el gane de nuevo de la derecha en Chile y recientemente en el caso de Colombia. Es un cuadro que tenemos que tenerlo claro, de recuperación de los sectores conservadores. Eso también tenemos que recordar, compañeras y compañeras, que los gobiernos progresistas en América Latina le habían cambiado el escenario a los Estados Unidos, y particularmente la recuperación de esta zona para sencillamente incidir en la promoción de la aprobación de políticas sociales. Tenemos que recordar que América Latina había sido tomada, como dicen ellos, por instancias como UNASUR, como el CELAC, como el ALBA, y un poco más allá de esta zona, como lo fueron los BRICS. Esa zona creó un estado de la integración latinoamericana autónoma, propia, dirigida por los latinoamericanos, que no fue ordenada por los Estados Unidos. Si ustedes se dan cuenta, en este momento ninguno de esos escenarios está vigente. Hoy día está vigente algo que había perdido legitimidad en esta región de América Latina, que era la OEA. Y hoy día es la OEA la que está de nuevo diciendo qué es lo que pasa en esta región. Mientras eso se desarrollaba, también tenemos que recordar dos datos, compañeras y compañeros, que fue la aplicación de los tratados bilaterales de comercio con algunos países en América de Sudamérica, pero fundamentalmente con Centroamérica en bloque. Ese dato es sumamente importante porque de ahí también nació el Tratado del Transatlántico y del Pacífico. Todo esto en orden a la competencia de los Estados Unidos frente a China y de China frente a los Estados Unidos. No es un dato poca cosa. Si ustedes observan hoy día, China ha avanzado a nivel de América Latina fundamentalmente a partir del año 2000 hacia acá, y la mayoría ha logrado
establecer relaciones comerciales con la mayoría de los países de América Latina, excepto fundamentalmente dos países, Paraguay y Honduras. Lo demás es la competencia y ustedes escuchan hoy día las noticias que están saliendo del presidente de los Estados Unidos en su competencia precisamente por el control del territorio de América Latina y otras partes del mundo por China. Eso queda hasta ahí, sencillamente para decir que hay un tema geopolítico, geoestratégico que tiene que ver con la disputa por el control de territorios y por el control del comercio que impacta sin ninguna duda la educación en el caso nuestro. Quería decir otro dato, es la presencia de la OCDE en América Latina. La presencia de la OCDE tiene una gran importancia porque precisamente la OCDE tiene un claro proyecto que es un proyecto mundial de articular y homogeneizar el comercio, la apertura comercial y el control de la política. Sin duda que la OCDE venía teniendo La OCDE venía teniendo fundamentalmente en América Latina relación institucional con dos países, que era Chile y México. Pero hoy día la OCDE dice textualmente que está más cerca que nunca en América Latina y el Caribe. Eso está en la página web de la OCDE. La OCDE, si ustedes observan, acaba de lograr el ingreso de Colombia. Costa Rica está en proceso para ingresar a la OCDE. Brasil, dice la OCDE, es calificado como socio clave con programas de cooperación en curso. Perú, completando un programa de cooperación de 2 años. Argentina, dice textualmente la OCDE en su página web, que avanza su compromiso mediante un plan de acción hecho a la medida. Y también son miembros del Consejo de Desarrollo de la OCDE, República Dominicana, Panamá y Uruguay. Sin duda que hay una clara lógica de instalar un modelo en la región de América Latina comandado por la OCDE, por el Banco Mundial, por el BID en el caso del Banco de América Latina. Hay un documento que creo que ustedes es importante que tomen nota. Este documento es la política reciente a partir del gobierno de Trump para América Latina en educación, en coordinación con las instancias internacionales, que precisamente se llama El futuro de la educación en América Latina y el Caribe, que son las posibilidades de inversión de los Estados Unidos. Esto es importante leerlo, se consigue en internet sin ningún problema. Este documento, compañeras y compañeros, que es del 2008, es desarrollado por una cosa que se llama diálogo interamericano, que es el eje del pensamiento en educación hoy día, que se articula entre el Banco Mundial, el BID, incluso la UNESCO, USAID, que fueron los promotores de este documento y que están definiendo precisamente la política educativa. Y aquí dice algo muy importante, es la posibilidad de los empresarios de hacer negocio, pero también es la política de la seguridad nacional de los Estados Unidos en países como Centroamérica, el grupo de países de Centroamérica, Colombia y Perú. Algo le suena a uno cuando le dicen Colombia y Perú, cuando hay una política directa. Con relación específicamente a educación, quisiera afirmar lo siguiente. Hay una clara acentuación de la disputa del modelo público como derecho social por un modelo educativo empresarial, modelo educativo como requerimiento empresarial, que consiste en garantizar mano de obra cualificada, barata, flexible, tercerizada. Se promueve un cambio curricular uniforme,
tenemos que tenerlo claro, y es en la mano de la OCDE, en la mano del Banco Mundial, homogéneo, orientado a promover algo que hoy día está presente también y desarrollado en varios documentos que ustedes también tienen que leer, como este que se llama Habilidades no cognitivas en América Latina, una medición desde las pruebas estandarizadas. Es el tema de las habilidades blandas, que está orientado, o lo que se plantea es un currículum fundamentalmente orientado a formar en toma de decisiones, el liderazgo, emprendedurismo, resolución de conflictos, trabajo en equipo y sobre todo, compañeras y compañeras, un concepto que se llama, o que lo han denominado así, cómo lidiar con la incertidumbre. Ese es un concepto clave para que se acepte precisamente las nuevas generaciones, el vivir y aceptar la pobreza. Ese es el tema de fondo. Ese es el currículum que interesa. Si ustedes observan los documentos del Banco Mundial y de la OCDE, está centrado precisamente aquí. Yo recuerdo que Hugo se refería a esto hace 2 años, cuando estaba el anterior ministro de Educación de aquí, que no digo el nombre porque ustedes se lo saben, pero que él decía precisamente eso. Hay que lidiar hay que formar gente para lidiar con la incertidumbre. Esa es la perspectiva del currículum. Hay un protagonismo del sector empresarial en toda América Latina, en particular, promoviendo y negociando política educativa. Hoy más que nunca, compañeras y compañeros, este sector propone política educativa en cada país, con el aval de los gobiernos, con el aval de las instituciones financieras internacionales, hoy día con el aval de las Naciones Unidas y con el dinero adicional de grandes ONGs. Hay una red que la mayoría, supongo que la conocen, instalada en toda América Latina, que se llama Red Educa. Es cosa de que ustedes coloquen, no ahora, sino después, ahí en el teléfono, Red Educa. Ustedes se van a dar cuenta que tienen una organización, una ONG muy fuerte en cada uno de los países. Educar 2050, aquí en el caso de Argentina. Y son los que están definiendo la política educativa. No son necesariamente los estados, no son necesariamente los gobiernos. Hay hoy día, después del tema de las metas 2030, la constitución de una unidad que está siendo creada por el Banco Mundial, que se llama Unidad Internacional para el Financiamiento Educativo. ¿Qué es lo que se propone esa unidad? Es concentrar los recursos para distribuirlos a los países de forma tal que la condicionalidad es que esos países que reciben esos recursos apliquen la reforma educativa regresiva, que homogenicen el currículum, como lo dijimos, que articulen una política que no dependa necesariamente del Estado, sino bajo la lógica de una política educativa en la apertura económica. El tema de las metas 2030, que tiene que ver con esto, compañeras y compañeros. Hoy día es la moda, y ustedes lo escucharán en este país, metas 2030. Eso tiene un antecedente, y el antecedente fue, hay mucha gente aquí que lo sabe, Yontién, 1990, que se plantearon metas para cumplir 10 años después, que en el año 2000 fueron evaluadas, que fracasaron los gobiernos, que se volvieron a plantear en Dakar nuevamente metas que casi eran las mismas para ser cumplidas en el año 2015, que en el año 2015 se evaluaron y fueron incumplidas nuevamente. Eso era así porque los estados, los gobiernos tenían un doble discurso. Hablaban a nivel internacional de la defensa de la educación pública y garantizar dinero, pero venían a cada uno de los países y planteaban la reforma regresiva. Ahora se plantea 2030,
Otra vez se plantean 15 años más para el cumplimiento. Hay que tener claro lo siguiente: en Dakar y en Yontien se planteaban a los gobiernos o los estados para que fueran los responsables del cumplimiento de las metas. Hoy día a quien se plantea es a la empresa privada y a las instituciones financieras internacionales. Y esa instancia que les dije, Unidad Internacional para el Financiamiento Educativo, es la que se encarga precisamente de colocar proyectos, que es a los empresarios, para avalar los proyectos de los empresarios, para avalar los proyectos de las organizaciones no gubernamentales en los diferentes países, para que se aplique precisamente esa política educativa. Si nosotros observamos, compañeras y compañeros, qué es lo que financia el BID y el Banco Mundial, ¿cuáles son los grandes temas? Los temas son los siguientes: desarrollo de currículo educativo, rediseño de la educación secundaria, rediseño de la gestión de los centros educativos, formación docente, formación específica de directores, evaluación de docentes y estudiantes, establecimiento de agencias de calidad como entidades externas a los ministerios de educación, diseño de tecnologías educativas y diseño de material educativo no tecnológico. Aquí yo tengo todos los, que es un estudio que hemos hecho, los proyectos del Banco Mundial y del BID que han sido aprobados en cada uno de los países de América Latina desde el 2000 para acá. Yo no les voy a, ahora venía haciendo esto en el avión, esta síntesis, que nada más les voy a dar unos datos. Les voy a dar unos datos. Primero, hablar de dinero del Banco Mundial o del BID es sumas multimillonarias. Es sumas multimillonarias. Segundo, quiero decirle que nosotros siempre hablamos de que el Banco Mundial es el que más financia en América Latina. No necesariamente. El Banco Mundial dedica el 43% de su presupuesto a proyectos, sí, en América Latina, de su presupuesto mundial para financiar otras regiones. Pero en América Latina es el segundo que financia. En América Latina, quien más financia es el Banco Interamericano para el Desarrollo. De todo su presupuesto coloca el 63%, frente al Banco Mundial, que dedica de su presupuesto el 37% del total. Habría que decir que el BID financia prioritariamente a Chile con un 32%. El segundo país que financia en proyectos es Argentina con un 26%, a Brasil con un 12%, a Ecuador con un 9%, a República Dominicana con un 9% y a Perú con un 7%. Eso suma 96%. A estos 6 países el BID le dedica el financiamiento. No es poca cosa. Chile primero, Argentina, Brasil, Ecuador, República Dominicana y Perú. El Banco Mundial, ¿a quién le dedica los recursos? A Colombia con un 41.5%, a Brasil con un 17.9%, a Ecuador con un 9.7%, a Chile con un 6%, a Perú con 6%, República Dominicana con 5% y Argentina con un 2.5%. Eso significa el 89.6% del dinero del Banco Mundial dedicado a América Latina. En conjunto, si sumamos los dos fondos, quiere decir que entre ambos priorizan fundamentalmente a Colombia con un 43%, a Chile con un 38%, a Brasil con un 30% y Argentina con un 27.7%. Ahí es donde está la concentración de los recursos. Compañeras y compañeros, quiero decir que estos datos lo que nos refleja es que hay mucho dinero, y que son precisamente por eso, hoy día no es solamente un tema
de oportunidad para el sector empresarial, sino que es mucho dinero que el sector empresarial quiere manejar en el campo de la educación. Es mucho dinero y que precisamente estas mismas instancias que están colocando el dinero en América Latina, primero el BID, luego el Banco Mundial, son a ellos los que los colocan como los actores en la política educativa. Hay documentos que hay que leer, compañeras y compañeros. Miren que habla de esto que estoy diciendo. Dice, profesores excelentes. ¿Cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe? Para eso es el financiamiento. Este documento hay que leerlo, porque este documento precisamente dice en la página 42 que una de las cosas que hay que hacer para lograr el recambio de la política educativa, para lograr el cambio de los educadores y las educadoras, es lograr incluso lesionar la estabilidad de los docentes. Lo dice textualmente y habla de que precisamente el actor que no permite hacer el cambio en la educación es precisamente las organizaciones sindicales de la educación. El otro documento que hay que leer, que es el más reciente, es Aprender para hacer realidad la promesa de la educación. Este panorama que dicen ellos que es un panorama, es mundial, es precisamente donde se indica que hay que homogenizar esta lógica únicamente del aprendizaje en todas las regiones, que hay que homogenizar el currículum, etcétera. Son documentos para leer y también sugiero leer este documento, compañeras y compañeros. Vean lo que dice aquí. La inversión más inteligente, marco para la participación del mundo empresarial en la educación. ¿Quién publica este documento? La UNESCO. El documento de la UNESCO. Por eso el tema de las metas 2030, hay que verlos con ojos. Las metas 2030 es una formalidad que firman ustedes recuerdan que hace en enero, creo que del 2016, una reunión de ministros de educación donde se firmaron un acuerdo para cumplir las metas en América Latina. 2 semanas después, ¿qué estaba diciendo el presidente de aquí? Lo dijo públicamente: los que no pueden entrar a la privada caen a la pública. ¿Ustedes recuerdan eso? Esa es la perspectiva clara de este doble discurso. Aquí, compañeras y compañeros, se expresa con claridad las contradicciones con las cuales vive la UNESCO. Hay varias políticas internamente, hay muchos intereses internamente, hay múltiples opiniones. Ya no es la vieja UNESCO que expresaba una opinión de la defensa de la educación y que se le aceptaba porque era la línea en educación. No, hoy día eso refleja lo que está pasando en el mundo, precisamente con empresarios metidos en los gobiernos, manejando las instancias internacionales y desarrollando su política en el sentido que lo venimos indicando. Parece que ya llegué al tiempo, voy a tratar, y eso que he venido rápido, discúlpeme. La lógica de la estandarización educativa no es solo un modelo que garantiza el negocio, sino un modelo que uniforma el pensamiento y la cultura. Tenemos que tener bien claro esto porque muchas veces hablamos únicamente de comercio, de negocio. Incorpora el control de la cultura y el disciplinamiento social. Estandariza el currículum y en consecuencia el proceso de evaluación. Es una lógica totalmente neoliberal y coherente con el pensamiento único. Para los conservadores, compañeras y compañeras, tenemos que tener claro esto. Esto es un tema para ellos generacional. Generacional. En estos documentos ellos lo dicen de manera sesgada, pero que lo que están diciendo es lo siguiente:
Esta generación que hoy día está aquí defendiendo el derecho a la educación, etcétera, en poco tiempo pasa. 15 años, 20 años, y tenemos otra generación que es la que va a incorporar en su cabeza estos conceptos y son los que van a crear el cambio. Este documento de aprender, el último informe del Banco Mundial, este documento es clarísimo en eso. Ellos están pensando para 100 años, no están pensando para la coyuntura. Eso tenemos que tenerlo claro. Hay una clara competencia por la interlocución y la representación social y sindical. Ellos no pueden seguir como están. Ellos saben que le compiten al movimiento sindical y tratando de decir tenemos interlocución social. Y están tratando de hacer eso. El punto de partida es que hay una demanda, es lo que ellos dicen, hay una demanda por la calidad de la educación. Se plantea movilizar a la sociedad civil y no solo a los empresarios. La estrategia, y ustedes lo escuchan, es exigirle cuentas a los maestros y a las maestras y dicen que no quieren rendir cuentas. Hay un claro discurso en ese sentido para incorporar todo el tema de la evaluación, etcétera. Se plantean cómo promover un pacto social, y ese pacto social es para ellos con la sociedad civil, no solamente con los empresarios. Miren, el 18 y 19 de junio de este año se realizó en este país, aquí en Buenos Aires, este encuentro que se llama el primer encuentro regional sobre alianzas multisectoriales en educación. ¿Quiénes organizan esto? Reduca, que ya dijimos, el BID y la ONG de aquí de los empresarios Educar 2050. Ellos están, eso no queda ahí, ustedes pueden tener certeza, esa misma lógica se va a trasladar en cada uno de los países. Está el tema, compañeras y compañeros, de la disputa por la terminología. Tenemos un problema en este momento, la disputa por la tecnología. Si ustedes hablan con un empresario, si ustedes hablan con Educa, con esta red, con cualquier sector de estos, ellos te hablan de educación pública con calidad. Y entonces, ¿cómo nos diferenciamos? ¿Cuál es la educación pública desde el punto de vista de ellos? ¿Y cuál es la educación pública desde el punto de vista nuestro? Tenemos un problema de terminología en este momento. Ellos, por supuesto, que tienen una diferenciación. Para nosotros la educación pública, y ellos no lo dicen, es un derecho social. Para ellos la educación pública es la posibilidad de que el Estado garantice la participación de los empresarios para utilizar el fondo público para lucro privado. Esa es la lógica de la educación. Nosotros necesitamos un Estado, dicen ellos, un Estado que garantice la educación pública, pero es la educación pública para ellos lucrar. Y ese es el tema central que tenemos. Tenemos un tema en todo esto que cruza todo esto, que es el rol del Estado. El Estado ha sido tomado por los empresarios. Ya lo dicen, todo el mundo lo dice. El Estado ha sido tomado por los empresarios. Ya está siendo sujeto de análisis, dichosamente, por algunos sociólogos y politólogos, cómo ha sido tomado. El Ejecutivo, el Legislativo, sistema judicial, sistema electoral, medios de comunicación. Hay un claro mensaje en este sentido que yo no les estoy diciendo nada nuevo con esto. El concepto tradicional de función del Estado era que debía dedicarse a garantizar la seguridad. Ustedes recuerdan eso, el Estado liberal. Garantice la seguridad y permita la libertad de empresa. Pero esa libertad de empresa ponía el dinero cuando invertía y ponía las pérdidas. ¿Cuál es la diferencia con hoy día? Que lo que se quiere precisamente es utilizar ese Estado, el dinero del fondo público, para el lucro privado. Hay una diferencia esencial en esa lógica. Tenemos que recordar, y esto es una verba que existe en todos los países, la lógica de las alianzas público-privado. Ya se están creando códigos, reglamentos en cada uno de los países para crear y formalizar la lógica de la alianza público-privado.
Compañeras y compañeros, sobre la estrategia antisindical, yo no digo porque ustedes la han sentido. Lo único que quiero decir es que el último dato que escuché fue esta semana, Hugo, en Brasil, donde precisamente ha salido una resolución donde dice la resolución que los sindicatos no están autorizados, sino que se les prohíbe a pagar funcionarios con el dinero de la cuota sindical, cuando es dinero de los sindicatos. Eso es claramente una flagrante violación al convenio 87 y 98 de la OIT y por otro lado a la autonomía sindical y por supuesto es parte de la estrategia sindical. Múltiples casos de estos hoy día podemos colocar porque está claro que está en el marco de la estrategia antisindical para contener precisamente la acción del movimiento sindical. Por último, quiero decir lo siguiente. ¿Cuál es el rol del movimiento pedagógico, compañeras y compañeros? Hoy día es más importante que nunca el rol del movimiento pedagógico. Hay que decir, como se ha venido diciendo en las conferencias, incluye el movimiento pedagógico la reivindicación sindical, potencia la movilización e incorpora la propuesta de política pública educativa alternativa a la neoliberal. Hoy día no es solamente reivindicación, es movilización social y es propuesta alternativa de política pública alternativa. Es un nuevo enfoque de promover política pública. Recuerden que la lógica que siempre se ha instalado es inductiva. Son los gobiernos o las instancias financieras internacionales las que imponen la política pública de arriba hacia abajo. Al movimiento pedagógico le corresponde organizarse y presionar por una nueva modalidad de colocar política pública de abajo hacia arriba. Rechaza el enfoque deductivo para la formulación de política pública. Recupera una perspectiva diferente de concepción de Estado porque se basa en la participación social como base para la formulación de la política pública. Recupera la interlocución social perdida en muchos países por la vigencia de los partidos políticos tradicionales como articuladores de los intereses sociales diversos. Implica que debe de tener una base nacional organizada, fuerte, con perspectiva propositiva alternativa. Tiene como desafío promover y desarrollar la formación política sindical que en otras épocas, compañeras y compañeros, fue garantizada por los partidos políticos, pero ya no necesariamente está en esos términos. En suma, en esta coyuntura, el movimiento pedagógico se constituye claramente no solo en un movimiento que trate lo pedagógico, es esencialmente una estrategia político-organizativa alternativa. Este punto es absolutamente esencial. Y para finalizar quiero decir, compañeras y compañeros, estos neoliberales tienen una narrativa muy clara, bien conceptualizada y coherente, que no participamos de ella, pero ellos la tienen. El tema de fondo aquí es cómo construimos nosotros nuestra narrativa. Estamos en ese proceso que compite y se diferencia con ellos conceptualmente, y eso es parte de nuestro trabajo y parte de los desafíos pendientes que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Converti, por todos los aportes en este reducido espacio de tiempo. Pero bueno, nos comprometemos a amplificarlo, renovamos el aplauso y le damos la palabra a nuestro compañero secretario general, Hugo Yasky, de la CTA, y también, no lo dijimos, diputado de la Nación, que bueno, es una voz nuestra en el Congreso donde nos ha costado mucho llegar. Gracias, Hugo. Gracias. Gracias, compañeras. Gracias, compañeros. ¿Se escucha bien? Antes estaba un poco fuerte el sonido, ¿no? Ahora se escucha mejor. Bueno,
¿Se escucha? Bueno, porque acá en la mesa hay un sonido un poco molesto, ¿no? Para nosotros, pero bueno. Creo que estamos en un momento como educadores y educadoras en el que somos parte de una región que intenta ser nuevamente colonizada. Nosotros hace poco tiempo celebrábamos los 200 años de las luchas que nos permitieron liberarnos de esa potencia, España, que prácticamente había logrado colonizar todo nuestro continente. A 200 años estamos viviendo una nueva etapa de colonización. Pero en esta nueva etapa de colonización, los virreyes coloniales no pertenecen a las potencias que intentan imponer el orden, sino que pertenecen a las clases dominantes locales. Ellos están como en una tarea en la que sienten que tienen que reeducar a nuestro pueblo. Y para reeducar a nuestro pueblo hay que empezar por reeducar a los propios maestros, a las propias maestras. Si cualquiera de esos integrantes de las ONG que describía Converti estuviera acá sentado adelante, me refiero a empresarios, por ejemplo, como Sanchezini, y hubiese visto nuestras imágenes de Rosita Siperovich, de Cosentini, de los luchadores y luchadoras que defendieron la educación pública, ellos verían en esas imágenes la explicación de la decadencia educativa en la Argentina. Ellos podrían encontrar en esas calles pobladas por docentes, con pancartas, con personajes de distintas épocas de nuestra historia, a seres decadentes que intentaban construir una lógica corporativa para impedir que los cambios definitivamente pudieran abrirse paso. El único rubro del presupuesto educativo que se acaba de presentar, que tiene no un aumento, una especie de explosión sideral en términos de recursos, aumenta el 1000%. El único rubro es el que se refiere al pago y al financiamiento de las ONG y las consultoras privadas que casualmente las conducen ellos. Bullrich, por ejemplo, es dueño de una de ellas, Sanchezini, varios de los que componen el gabinete educativo. Están convencidos que lo que se hizo en la Argentina, cada vez que se quiso construir desde el paradigma de la educación como un derecho, están convencidos que eso fue el error de partida de las políticas populistas, porque ellos dicen que la educación no es un derecho. No puede haber un derecho relacionado con la educación
porque un derecho en términos de educación significaría que todos los ciudadanos de un país deben acceder a la misma calidad educativa, deben tener las mismas posibilidades de circular por los sistemas educativos en sus distintas etapas. Porque si es un derecho, tiene que ser igual para todos. Los derechos que no son iguales para todos o que no son accesibles para todos, no son derechos. Y ellos parten de esta definición. El error genético y el error que marca el punto de partida de la crisis de la educación en la Argentina es haber concebido que se trataba de un derecho que había que garantizar para todos por igual. Esa es la famosa acción distorsionadora del Estado, de las ideologías igualitaristas, de los populismos. Lo primero que tienen que hacer es convencernos a los docentes de que tenemos que arrepentirnos. Primero, arrepentirnos de nuestra propia historia, porque hemos sido un sujeto social que en Argentina, en Brasil, en México, en Colombia, en Perú, en toda América Latina, protagonizó y protagoniza las luchas en defensa de la educación como un derecho social. Hoy tenemos un enorme retroceso en términos de sindicalización en el mundo. Argentina todavía es un rara avis, es la mosca negra de América Latina. Argentina todavía con su 40 y pico % de trabajadores y trabajadoras sindicalizados es una especie, lo voy a decir visto desde los ojos de estos empresarios, somos como un dinosaurio que no acepta que tiene que convertirse en materia fósil, quiere seguir viviendo. México tiene 7% de sindicalización, Chile 3%, Perú no llega al 2%, Colombia no llega al 5%. En América Latina los sindicatos tienden a convertirse en parte del pasado. Los únicos sindicatos que permanecen y que todavía tienen capacidad de enfrentar las políticas gubernamentales son los de la educación. En Colombia, el sindicato más importante de Colombia, pese a que ahí asesinan en este momento unos 300 militantes sindicales por año, a pesar de eso, la FECODE es el principal sindicato de todo el mundo sindical. Y lo mismo podríamos decir de otros países. Argentina, Brasil y Uruguay somos todavía algo distinto. Cuando estos personajes hablan de la sociedad civil, porque estuvimos en el último encuentro con Converti en Cochabamba, estaban todos los ministros de educación de América Latina y tenían una especie de compulsión para que la sociedad civil participara. Ahora resulta que cuando fuimos nosotros nos dijeron, no, ustedes no son la sociedad civil. Y le dijimos, ¿cómo no somos la sociedad civil? ¿Qué somos? No, los sindicatos son corporaciones. La sociedad civil son
las ONG y los empresarios. O sea que esta gente decidió expulsarnos por ahora de la sociedad civil. Por ahora de la sociedad civil. Vamos a ver qué sigue. Para ello los sindicatos, lo dice el Banco Mundial, son la fuerza que intenta impedir la dinámica de los cambios. Hace unos 10 años promovían el debilitamiento y la fragmentación sindical. Hoy han encontrado que hay una vía más directa, más expeditiva, que es tratar de destruir las organizaciones sindicales. Para destruir las organizaciones sindicales aconsejan a la sociedad civil, vamos a decirlo así, a los dueños de los medios de comunicación, a los dueños del poder económico, a los empresarios, a los dueños de las ONG, que son los mismos empresarios, los mismos, que disputan los fondos del Estado, del BID, del Banco Mundial. El consejo que les dan es destruir la subjetividad de los docentes. En primer lugar, denigrar al docente, convertir al docente en blanco permanente de las críticas, mostrar al docente frente a la sociedad como alguien que es indolente, ausentista, renuente a la capacitación, a la modernización. Ahora han encontrado que como muchos docentes, según ellos, optan por la carrera docente porque tiene rápida salida laboral y son hijos de gente que no tiene tradición de herencia de estudio terciario, es decir, para decirlo más sencillamente, como muchos que llegan a ser docentes son hijos de trabajadores, han encontrado una manera de definirnos como que tenemos un bagaje cultural escaso. Y ha habido, por ejemplo, en el diario Clarín, notas donde se decía que se dan muchos casos en los que los docentes que están al frente de un grupo de alumnos cuentan con un bagaje de cultura inferior al de sus propios alumnos. Es decir, tratan de lastimar nuestra autoestima, que es lo primero que ellos quieren instalar como parte de una política agresiva. Lo otro es mostrar a los gremios docentes como enemigos de la educación y de los cambios educativos. Y para eso tratan de demonizar la figura más emblemática de sus dirigentes. Nosotros acá tenemos un ejemplo que casi es más que emblemático, el de Baradel. Bueno, por lo que veo acá, no les dio buen resultado la... Pero ustedes han visto cuánta tinta, cuánto papel gastaron, cuántos programas de televisión, tratando de mostrar a Baradel a veces como un ogro que embiste contra esa persona angelical,
que posa también, por ejemplo, en los programas de Mirta Legrand y que está preocupada realmente por el salario de los docentes. Esa persona que dice que tendríamos que ganar 40.000 pesos. Y frente a ella, Baradel lo quieren mostrar como un ogro, como un energúmeno que representa a la corporación. Y la corporación la quieren mostrar como más o menos la mafia. El problema de los últimos 70 años, dice el presidente de la Nación, los últimos 70 años, si hacemos la cuenta, caemos en el 17 de octubre del 45. Si hacemos la cuenta, está hablando de todo lo que tiene que ver con esa tradición de luchas populares. Porque no hace falta ser peronista para reconocer lo que significó el peronismo como expresión no solamente de las demandas, del protagonismo social, de la dinámica de una clase trabajadora que con conciencia propia formó parte de la historia. No es que no lo hubiese hecho antes, porque estaban las luchas de los anarcosindicalistas, de los comunistas. El primer representante en el año 1905 a un congreso sindical internacional, cuando todavía no había sindicato de maestros en la Argentina, fue un maestro que venía de los hijos de inmigrantes. Nosotros reivindicamos esa historia. Estamos orgullosos de esa historia. Estamos orgullosos de que en este país haya habido un gremio como el de los docentes, creado en el año 1973, que fue capaz de definir en su declaración de principios que la educación tenía que ser una herramienta para la liberación de la clase trabajadora. La CETERA en su declaración de principios no definió que había que dedicarse a defender el salario de los docentes. Dijo, tenemos que ser parte de un pueblo que lucha por su liberación nacional y social, y la educación tiene que ser la herramienta de una clase trabajadora que no se rinda ante el poder de turno. Eso dijo la CETERA. Y como ahora están de moda los empresarios que si se arrepienten y confiesan sus culpas, gozan de los favores de la justicia y quedan en libertad, que sepan que nosotros no nos vamos a arrepentir, no vamos a agachar la cabeza, no nos vamos a arrodillar. Vamos a defender la educación pública como un derecho. Pero para defender la educación pública como un derecho social, para defender la educación como una herramienta para terminar con el coloniaje de las clases dominantes, en una lucha que no cesa, porque me escucho decir esto y me imagino hace 20 años, o me lo imagino a José, o me lo imagino a César, o a Rosita Siperovich, 20, 40, 60 años atrás, diciendo lo mismo. Es una lucha que no cesa. Y no cesa porque estamos nosotros como sujeto colectivo. Si hubiesen podido derrotarnos, hoy no estaríamos acá.
no tendríamos organización sindical, seríamos simplemente empleados del poder dominante de turno y aplicaríamos a rajatabla lo que ellos quieren hacer de nosotros, hacer de los compañeros de Brasil, hacer de los pueblos de América Latina y de los pueblos del mundo. En esa lucha que no cesa, algo que tenemos que hacer es recuperar la autoestima, recuperar el orgullo de ser clase trabajadora. El orgullo también de ser maestro, maestra, profesor, el orgullo de ser docente. Eso es clave, porque para derrotar a alguien, para someterlo, lo primero que hay que hacer es destruir su autoestima. No es casual lo que hacen. No es que lo hacen simplemente porque tienen que tratar de desestabilizar emocionalmente a Baradel o a Sonia o a cualquiera de nosotros. Lo hacen porque saben que tienen que generar las condiciones que les permitan ponernos a nosotros de rodillas. Y en ese ponernos de rodillas, lo primero que tienen que golpear es lo que decía alguien al principio: sentir orgullo del lugar del que venimos, sentir orgullo de las luchas que hemos librado, porque si sentimos orgullo de las luchas que libramos, vamos a tener la convicción en este momento tan difícil para dar las luchas que tenemos que dar. Porque no luchar en el momento en el que el hambre y la desigualdad se aplican sistemáticamente como parte del programa de la clase dominante, no luchar en ese momento es entregar la historia, entregar los sueños, entregar a quienes nos hicieron llegar hasta acá. Y por supuesto que nosotros le tenemos que dar contenido a ese programa. Ellos quieren llevar la Argentina a un punto en el que el movimiento popular no tenga retorno. Nos quieren llevar al punto que signifique el grado cero de la conciencia social, solidaria y organizativa como sujeto clase trabajadora. Nos quieren llevar al punto, sería como llevarnos a la dolarización, ahora que lo están hablando, porque yo pensaba tomar ese tema, pero lo escuché a Converti y creo que no tiene sentido. Pero ustedes están leyendo que si fracasara el plan del Fondo Monetario Internacional, en Estados Unidos de Norteamérica están proponiendo la dolarización. La dolarización sería el grado cero de nuestra soberanía en términos económicos. Pero ellos quieren también algo parecido a lo que sería la dolarización educativa. Es decir, que no tengamos nuestra propia manera de construir el contenido educativo, lo que tiene que ver con nuestra propia historia, identidad, con nuestras propias luchas.
avanzan imperceptiblemente todos los días. Por eso es que todos los días tenemos que fortalecer estos debates y fortalecer la fuerza social que nos confronta. Ayer, antes de ayer y ayer, termino con esto, estamos discutiendo el acto en Plaza de Mayo, el 24, el día lunes 24. Y resulta que esa Plaza de Mayo, que ya la enrejaron, la única actividad metalúrgica que en este país todavía funciona, es la construcción de rejas y de vallas, de vallados. Hay 2 fábricas de Córdoba, la que fabricaba aviones y la fábrica militar, que lo único que hacen es, trabajando horas extras, fabricar vallados. Están llenando de vallados este país. Y cuando nosotros le fuimos a decir ahora que queríamos poner el escenario en la Plaza de Mayo, nos dijeron, no se puede. Y nosotros le dijimos, ¿cómo que no se puede? Es un acto en un paro y vamos a ir a la Plaza de Mayo. Sí, pero ahora no se puede, porque la división de espacios verdes lo prohíbe, porque cada vez que hay un acto, todas las flores que ellos plantan en los canteros desaparecen. Entonces nosotros le dijimos, mire, con ese criterio no hubiese habido 17 de octubre del 45 y tendríamos las flores de aquella época todavía en los canteros. Esto lo digo porque esta es una derecha que aprendió un nuevo discurso, que se descontracturó, que no usa corbata, que se afeitó los bigotes, que cuando el brazo se le va para arriba hacen algún pase de magia, zen o yoga, y entonces se les ablanda un poquito, pero que en el fondo tienen el mismo odio de clase y el mismo afán de revanchismo que tenían sus padres y sus abuelos. Entonces, termino con esto. No tenemos que sentir que somos incivilizados toda vez que tengamos que caminar por encima de las florcitas que nos ponen ellos para impedir que nuestros hijos, nuestro pueblo pueda trabajar, comer y educarse, a seguir peleando, orgullosos de ser maestros, maestras, de defender la escuela pública, de defender al pueblo argentino y de luchar contra el hambre de esta clase dominante. ¡Fuerza, compañeras! ¡Fuerza! Y a parar el 24, a marchar y a parar el 25. Gracias.